tal, amigos de la poderosa derecha mexicana? En esta ocasión tenemos aquí un colaborador y amigo muy especial que pues es como el cometa Halley, porque pues lo vemos cada como 80 años, debido a sus ocupaciones, múltiples ocupaciones. Y pues bueno, la verdad es de que como no somos socialistas, nosotros sí trabajamos, sí estudiamos. Entonces, pues por muchas razones y cuestiones de tiempo, pues no siempre, vaya, nos es posible interactuar todo el equipo, pero bueno, quiero que sepan que el equipo de Derecha Mexicana ha estado trabajando, incluso mucho desde las sombras. Por aquí Edwin nos ha estado apoyando en cuestiones, por ejemplo, elaborando guiones, un tiempo en Facebook, actualmente nos está apoyando por ahí en Twitter. Entonces, pues sí, Edwin ha estado haciendo un poquito de todo, visiblemente no siempre, pero hemos visto como tal su trabajo. ¿Cómo estás, Edwin, en esta pues ya bonita noche? Hola, muy buenas noches, Abraham, y pues buenas noches o días cuando la gente escuche este podcast. Y pues muy bien, Abraham, muchas gracias también por la invitación y por el espacio. Excelente. Yo he dicho varias ocasiones y esto va a quedar grabado para la posteridad que pues aquí Edwin poco a poco y yo espero que él se convierta en una especie de Roger Scruton mexicano, ¿eh? Porque Edwin está estudiando leyes, está metido en el tema de la filosofía y pues prácticamente Edwin trae una cosmovisión muy interesante, conservadora, que hoy en día donde es muy popular ver estos, vamos a llamarlo así, estos filósofos instantáneos de redes sociales. Por ejemplo, ahí está el famoso Diego Rusarín, que pues es gente que sí trae cierto conocimiento, que muy fácilmente apantalla a un, no sé, a un estudiante de preparatoria, o a una persona que no conoce del tema, pero cuando ya te pones serio, ves realmente la verdadera situación, ¿verdad? Y justamente creo que lo que está haciendo Edwin está llevando una contracorriente muy interesante porque hoy en día se ocupan filósofos que realmente sepan defender aquello que queremos proteger, aquello que queremos preservar, aquello que creemos que vale la pena seguir, vaya, por lo cual seguir luchando. Entonces, Edwin está haciendo un contrapeso, digo, muy importante sobre todo porque hoy en día abundan pseudofilósofos marxistoides, promoviendo libertinajes relativistas y demás. Y justamente el tema que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver justamente con un tema que a Edwin le gusta mucho, a mí también me interesa, y justamente es un tema que creo yo que les va a servir bastante, y es el derecho natural. Y me gustaría arrancar con esto. Bueno, primeramente, Edwin, ¿qué es el derecho natural? ¿De dónde surge? ¿Qué es precisamente? Bueno, sí, es la pregunta, creo yo, fundamental para hablar de este tema. Bien, primero creo yo que es necesario hacer, podríamos hacer más, pero por llevar, digamos, una cuestión más pedagógica y se pueda entender, hay que hacer tres precisiones. Uno, eh, el derecho natural es, antes que nada, una parte de todo algo más grande. Ese todo más grande es lo que es la ley natural. Entonces, hay que entender en cierto sentido lo que es la ley natural para entender esa parte concreta, importante, posiblemente la más necesaria porque es la que articula la cuestión política, pero sigue siendo esa parte dentro de un todo que es la ley natural. La otra cosa que creo yo hay que también precisar es que hay muchas posturas de lo que es el derecho natural y de la ley natural. La que yo, digamos, suscribo es la versión clásica de ambos. Podríamos decir que tiene como padre Aristóteles, que se fundamenta en pensadores como los juristas romanos, y claro, tiene su expresión en también pensadores como Tomás de Aquino. Actualmente podríamos hablar de Javier Herbada, Ana Marta González, John Fennis, Alasdair MacIntyre y otros más. Bueno, y otra precisión que me gustaría también hacer es que hablar de derecho natural no es hablar ni de un derecho ideal, o sea, es decir,
el derecho debería de ser así, o sería mejor si fuese así. Tampoco se trata de una especie de derecho moral. Este derecho es bueno y este derecho no es bueno. No, más que eso es hablar de una realidad concreta, de algo real. Es decir, es una existencia ontológica y además que tiene validez jurídica, porque este punto va a ser, creo yo, muy vital para cuestiones más adelante. Entonces, hablando mal y pronto, en esa tradición clásica podríamos decir que el derecho natural son aquellos preceptos de la ley natural eh, que están relacionados con lo que es las relaciones según justicia, podríamos decirlo así. Para irle dando más forma, eh, el derecho natural debe entenderse primero como una cuestión como lo que es un derecho o derecho en sí mismo. Y para eso, antes que hablar de derecho natural, hay que entender qué es derecho. ¿Qué se entiende cuando la gente dice, tengo derecho a tal cosa? Ok, ese enunciado de tengo derecho, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es importante? Pues porque si le preguntamos a las diferentes cosmovisiones filosóficas, se va a encontrar uno con respuestas bastante variadas. No concibe un derecho igual un marxista que lo concibirá un liberal, que lo va a concebir un posmoderno, etcétera. Entonces, creo yo que es muy interesante. O un just positivista en general, cualquiera de sus modalidades. Entonces, entendiendo qué es un derecho, podremos definir qué es un derecho natural o qué es en sí el derecho natural. Y en primer lugar, un derecho como algo particular es una cosa, material o inmaterial, pero es una cosa justa. Por eso tiene una, digamos, existencia en lo jurídico. Lo jurídico es aquello relacionado a la justicia o a relaciones de justicia. Entonces, el derecho como tal es una cosa, material o inmaterial, pero que es justa. Entonces, la pregunta es, si el derecho es una cosa que es justa, que es aquello que lo hace ser justa. Bien, por un lado, lo que lo hace ser justa es, primero que nada, que sea mía. ¿Por qué? Porque la justicia, según los filósofos clásicos, desde Ulpiano, que la formuló así, la fórmula de la justicia clásica, es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que es suyo, dar a cada uno su derecho, su jus. Entonces, si esto se entiende así, estaremos hablando que el primer elemento que tiene esa cosa para ser justa es que sea mía, que sea de ese alguien. Pero no basta que sea de alguien, porque bien yo podría decir que es mía la, no sé, facultad de robar. Eso no significa que sea derecho. Entonces, como primer elemento está presente, pero no basta, falta otro. Y es que sea, digámoslo, un medio necesario para los fines naturales del hombre. Entonces, por un lado es algo mío, por otro lado es un medio para un fin. Quiere decir que en conjunto, tanto como me pertenece, como a la vez me orienta a los fines, es una exigencia natural del hombre. Entonces, los derechos no pueden ser otra cosa si no son justificados desde el ser del hombre, porque de otra forma no podría serlo. La ley no puede prescribir que el hombre a los 18 años puede volar, porque evidentemente no va a poder ejercer esa facultad. Entonces, el derecho se asienta sí o sí en el ser del hombre. Es su justificación. Por eso se dice que la persona es el sujeto de derechos. Entonces, si el derecho como algo particular es una cosa justa, hay que entender entonces, y va implícita si se fija ahí, la connotación de lo que es natural. El derecho natural no es más que apelar a la propia realidad jurídica, que no es ficción, que no se crea. Es una dimensión ontológica de la naturaleza humana. Es básicamente decir que la juridicidad es natural, no es creada, no es otorgada, que requiere una concreción histórica para tener fuerza coactiva, eso es otra cosa. Pero para existir
lo que requiere es la existencia del hombre, porque es el hombre el que hace uso de la cosa justa porque tiene cosa justa. Es básicamente, hablando mal y pronto, el derecho natural. Ok, ok. Bueno, aquí hay un punto, bueno, un término importante, porque digo, para la gente que no entiende el término, ¿qué es ontológico o a qué nos referimos cuando hablamos de ontología? Vale, bien, también simplificándolo un tanto, ontología sería la rama de la metafísica que se encarga del estudio concreto de los entes, qué es el ente, qué lo constituye, cuáles son sus atributos, todo ese tipo de cosas. Entonces, al decir ontológicamente, estamos de alguna manera refiriéndonos a que aquello que constituye al ente, las características esenciales del ente. ¿Y qué es el ente? Para que se entienda, el ente son las cosas concretas. Resumiéndolo y especificándolo más, la concepción metafísica que resuelve las aporías de otras concepciones metafísicas es la concepción de Aristóteles, que nos dice que hay una, eh, digamos, cuestión ilefórmica en la realidad. ¿Qué es esto? Hay un conjunto de materia y forma, que es la forma, la naturaleza de las cosas, aquellos atributos que cualitativamente se entienden, se ven, se perciben, se abstraen de las cosas. Y por otro lado, la materia, de aquello lo que está hecho. Entonces, solo así se puede abarcar la realidad de una manera o de una gama más amplia. Entonces, el ente es básicamente ese conjunto de materia y forma. Y conjunto de materia y forma son todos los cuerpos, por así decirlo, que se pueden percibir. Entonces, son los cuerpos concretos por excelencia. Un animal es un ente. Nosotros somos un ente. Una idea, pues, no es un ente, en ese sentido. Entonces, hablar de ontología es hablar concretamente de las cosas que tienen esa existencia, digámoslo, ilefórmica ya concretizada, conjunto de forma y materia. Entonces, básicamente sería eso. Ontológicamente es decir, aquello que constituye al ente en cuanto ente, qué atributos tiene, qué le es propio, etcétera. Ok, entonces podríamos decir que en pocas palabras es como que el estudio del ser, aproximadamente. Es el estudio del ser, pero del ser concreto, por así decirle. El Ya, ser podríamos entenderlo como la forma sustancial o naturaleza. En este caso, de eso, pero de los cuerpos concretos, de aquellos que tienen unión con materia. ya, ya, ya. Entonces, ok, muy bien. Y bueno, para quienes no lo sepan, igual la metafísica tiene que ver o va relacionada con aquellos elementos no materiales. En este caso, digo, para que quede ahí especificado, digo, porque mucha gente cree que cuando hablamos de metafísica nos referimos a brujería o nos referimos por ahí, no sé, al estudio de los astros y el chakra y cuánta cosa. No, simplemente tiene que ver con cuestiones no necesariamente materiales. Y comentabas algo muy importante, Edwin, acerca de la naturaleza y el ser humano. Por ejemplo, podríamos decir que se puede hacer justicia y que el concepto de justicia o lo que es justo está relacionado al ser humano. Por ejemplo, yo puedo decir que hay que procurar o hay que buscar la justicia en un grupo donde hay seres humanos, pero por ejemplo, yo no podría hablar de justicia, no sé, en la luna, donde no hay personas. O yo no podría hablar de justicia en medio del monte, donde nada más hay, no sé, animales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y bueno, y algo todavía más importante, que es justamente el término de lo que comentaba de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinas tú de esta corriente de pensamiento o de esta idea que dice que realmente vaya, que la naturaleza humana no existe, que la naturaleza humana no existe porque el ser humano a final de cuentas simplemente es el resultado de las condiciones materiales que lo rodean? Por ejemplo, un niño que nació en Corea del Norte, un niño que nació en Afganistán y un niño que nació en Latinoamérica van a tener contextos diferentes. Pero para no tomar nada más contextos trágicos, no sé, tomamos el caso de un niño que nació en Inglaterra o en Estados Unidos o en Canadá, que no son mejores, pero hablando de que la gente cree que son mejores, pero bueno, eh,
Cada niño creció en un contexto diferente, con elementos materiales que lo rodeaban de una manera diferente. Entonces, no podríamos decir que la naturaleza humana simplemente, pues vaya, que no existe, simplemente está determinada por aquellos elementos materiales que rodean tu entorno. Por lo tanto, la naturaleza humana de un niño, o lo que nosotros llamamos naturaleza, de un niño inglés va a ser muy diferente a uno de Corea del Norte, debido a que cada uno tuvo unas condiciones materiales que lo rodearon pues muy diferente. ¿Qué opinas tú de esa cuestión o cómo emparejarías esto con el derecho natural? Muy, muy buenas preguntas. Lo primero, con respecto a lo que dijiste al inicio, sobre que la justicia pues tiene que ver con la cuestión de relaciones humanas. Claro, porque lo que es el derecho, pues es básicamente eso, engendrar deber de justicia, porque son cosas justas. Y son cosas justas porque, como decíamos, me pertenecen, el animal no le pertenecen porque el animal no se pertenece ni a sí mismo, siendo más estrictos en esos términos. Entonces, al hombre sí le pertenecen cosas, pero no hablando como modernamente se reduce, por ejemplo, en el liberalismo, como que una especie de derechos enumerados eh, que simplemente son derechos prepolíticos. Bueno, es interesante porque un derecho prepolítico no puede existir, no tiene validez jurídica, pero más allá de eso, eh, sí, es en relaciones humanas porque es el hombre el que puede engendrar esa relación de justicia, de deber o exigencia de justicia. Él puede darle a cada uno lo que es suyo, entendiéndolo como reconociéndole su condición de que es otro hombre, teniendo hombre como ser humano, de que tiene, y ahorita toco el tema de la naturaleza, que tiene naturaleza humana, es decir, naturaleza racional, política y social, y que para perfeccionar dicha naturaleza, actualizar sus potencias, precisamente el deber ser está en el ser, entendiéndolo en principios metafísicos. Es decir, si es racional, se llega a su plenitud de ser, pues con aquellas cuestiones que son propias de la razón, llámese conocimiento, llámese la verdad. También cuestiones de que si es social, el hombre solo adquiere ese conocimiento con otros hombres. Yo lo que aprendo, lo aprendo con otros hombres para bien o para mal. Y si tiene dimensión política, quiere decir que en la participación de lo que es la comunidad política también lo perfecciona él, como trabajador, como ciudadano, sintiéndose parte de, porque esto además de identidad y de una cuestión psico emocional, le ayudan otras cuestiones, económicas, materiales, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, pues sí, es concretamente con hombres, poniendo el ejemplo, eh, incluso poniendo a un solo hombre en un bosque, podríamos decir que tiene derechos naturales. Ontológicamente, sí, pero no tiene sentido hablar de ellos, porque de nada sirven. No hay donde se engendre relación de justicia. Un animal no le va a hacer justicia. Entonces, es como aquello que dice de que el ojo tiene como finalidad el ver. Es de suyo el ver, la visión. Pero si no hubiera cosas visibles, ¿de qué sirve la visión? Es como si no estuviese ahí. Por eso el derecho prepolítico, pues es un sinsentido. ¿Por qué? Porque el derecho, como lo entiende Aristóteles, por ejemplo, no es la causa del derecho positivo, el derecho natural, sino es el propio derecho positivo, entendiéndolo como que se está usando. Es decir, es una parte de la propia naturaleza humana, en su propia ordenación según justicia. El derecho es la ordenación según la condición del otro, dándole lo que es suyo. Eso es derecho. Y si te fijas, solo hay derecho si es político. Si no, no. Ok, parte de eso. La parte interesante también es sobre la naturaleza humana, sobre este debate. Sí, bueno, existencialistas por un lado, como Heidegger que decía que el hombre es pura historia, por ejemplo, o Sartre que decía que el hombre es su voluntad, y también, claro, pensadores materialistas, ¿no? Marxistas, aquí entrarían mucho, o materialistas filosóficos en general, de que el hombre es el resultado de sus condiciones históricas, básicamente.
Vale, ¿qué se puede decir ante eso? Eh, Creo que eso pasa cuando la gente no entiende lo que es la metafísica, entendiendo metafísica como los primeros principios y últimas causas de las cosas, obviamente del ser de las cosas. Entonces, la naturaleza, primero hay que entender qué es naturaleza. Y naturaleza no es otra cosa más que refiriéndonos a lo que es la esencia de aquellas cosas. ¿Y qué es la esencia? Es aquello que lo hace ser tal cosa y no tal otra cosa. Es decir, sus propiedades esenciales. Un ejemplo, hay algo que al gato lo hace ser gato. Hay que ver qué. Un materialista me dirá que es pues aquellas cuestiones materiales que lo conforman al gato. En este caso no de materialismo histórico, es decir, no de la historia, sino en sí, reduciéndolo a los componentes materiales, podríamos decir metafísicamente. Vale. La cuestión es, ¿el gato pierde una pata, deja de ser un gato? Yo creo que no. Creo que hay algo que se llama substancia, que es, por así decirlo, eh, aquel núcleo de donde están, por así decirlo, todas aquellas propiedades de la cosa, lo que le da esa subsistencia. Vaya, porque el gato no deja de ser gato si pierde una pata, o si está o no está acostado en un sofá, pero sí deja de ser gato cuando muere, porque atribuimos que una cuestión esencial al gato es ser un ser vivo. Entonces, esa es la cuestión. ¿Tiene naturaleza el hombre? Pues la pregunta sería para ellos. ¿Cómo saben que hay un hombre ahí si no lo pueden siquiera describir? O si sí pueden, es que tiene atributos esenciales. Y la naturaleza no es otra cosa que la esencia como principio de operación. Entonces, ¿tienen o no tienen esencia, no sé, el ente que llamamos nosotros ser humano? Es lo primero que deberían responder ellos. Porque, repito, si no tiene, ¿cómo saben que hay un hombre ahí? Si se reduce a sus partes, entonces no habría hombre si la historia no lo considera hombre. Ellos dirán que no, porque hubo momentos en los que no se reconoció así. Ejemplo, ellos dirían que perfectamente dejaría de ser hombre porque se limitan a describir las cosas como son o como han pasado. Me explico. Para el marxista, por ejemplo, el derecho existe porque ocurrió históricamente, pero si no hubiera ocurrido históricamente, no existe el derecho. Es como un acontecer histórico nada más, que bien puede quedarse o bien puede desaparecer. No es ni bueno ni malo, no es ni justo ni injusto. Y eso es bien interesante porque, pues vuelvo a repetir, bien algo puede tener una concretización histórica, puede tener un aparecer histórico, pero eso no significa que no tenga existencia ontológica, aparezca o no. Algo puede que no aparezca ahí, eso no significa que no exista. Entonces, bueno, me parece a mí que hay un problema grave y es que ese tipo de filosofías, a mi gusto, sobre todo las de tendencia materialista, que son las que suelen hacer más eso, porque realmente las existencialistas es muy fácil refutarles ese punto. Ellos consideran al hombre pura potencialidad en sentido pleno, pero potencialidad pura no puede existir, porque si fuera pura potencialidad, entendiendo potencialidad como la posibilidad o el poder de hacer o ser algo, si es pura potencialidad, nunca es nada concreto, se limita a ser potencialidad, posibilidad, pero posibilidad en sí misma no es algo, no es un algo, entonces no tiene sentido. Y por el lado materialista, repito, entonces ellos se limitan a hacer ese tipo de cosas. Pero repito, el problema va a ser entonces que ellos puedan dar una definición de qué es una cosa concreta si no tiene una esencia, si no tiene atributos esenciales que le son característicos a A y no a B. ¿Por qué A es A y por qué B es B? Entonces la pregunta sería eso, por pura convención, hombre, bueno, tendría que justificar cómo es eso posible, porque incluso para hacer convención, pues tendrían que estar de acuerdo en que ven algo en esa cosa que no ven en otra cosa. Entonces, nunca terminan de justificar lo que están diciendo. ¿Cuál es el problema con, por ejemplo, el marxismo? Que yo creo que más que filosofía es una sociología, que es muy interesante, pero ¿qué hace la sociología? Se limita a describir las cosas tal cual son en el hecho social.
no prescribe cómo deberían de ser y cuando lo intenta lo hace muy mal, porque no es tarea de ella, es tarea de la ética. Entonces, ¿qué hace la sociología? Como se concibe a sí misma, no toda, pero gran parte de la comunidad sociológica, una especie de científico social, pues es lo que pretende hacer, describir las cosas socialmente, entendiendo que hay ciertas leyes sociales, las cuales, si ves, beben mucho el marxismo, conduce a cierta cuestión histórico, social y cultural. Bueno, ese es un problema, porque limitarme a describir las cosas, negándoles una teleología o una finalidad, es una visión incompleta, porque, perfecto, repito, bien puede ser que un derecho esté positivizado en determinado momento histórico. Eso me habla de su concretización histórica, me habla de su reconocimiento en tal momento, pero no me dice si ontológicamente existe o no, si pertenece al hombre o no, si es justo o no, si hay cosa de vida o no. Pues una cosa no sigue de la otra. Entonces, retomando, naturaleza humana. Bueno, hay algo, no sé, en Santiago Armesilla, que lo va a decir Santiago Armesilla, y no es Juan Ramón Rayo por algo. Quién sabe, habría que preguntarle cómo puede no solo identificar diferentes especies, sino cómo diferencia a diferentes humanos que a pesar de esas diferencias se conciben a sí mismos como humanos, por pura convención. Yo creo que antes que la propia convención, algo hizo que, si creemos que el hombre evolucionó así, pues que se juntase, se organizara de tal manera y se viera como a sí mismo con los demás. Si no el instinto, porque muchos de ellos son evolucionistas, no tiene ningún sentido. El instinto te hace preservar la propia vida, entonces no tiene sentido hablar de que no hay naturaleza humana. Entonces, si no hay naturaleza humana, están concibiendo al hombre como caído en la historia, como que por arte de magia, como que un día cayó en algo llamado historia y ahí se desenvolvió. Pero aquí viene, creo yo, el punto importante. Ningún ente, porque ente conseguimos que tiene un ser propio, pues puedes limitarse a lo material. Tiene una causa formal, tiene una esencia. Porque, repito, un ejemplo práctico sería, los átomos se limitan a estar ahí y causar ciertos efectos como, no sé, digámoslo en otras partículas, un electrón será atraído por un protón. Los átomos no siguen ardillas, no olfatean. Un perro sí puede. Quiere decir que hay un principio metafísico sustancial en el perro que no se limita a sus partes. No puede limitarse ahí. Entonces me tendrán que puede ser, ya no puede ser que el perro olfatee por convención. El perro no es parte de la convención. Entonces, si me dicen que es pura ilusión, siguen sin resolver el problema, porque una ilusión es en sí misma intangible, es inmaterial. Entonces, ¿cómo ser así? Pero aún más básico y tiene que ver con lo que estamos tocando. Ningún ser puede hacer algo que no esté ontológicamente capacitado para hacer. El que tiene su naturaleza una dimensión moral y por ende jurídica. Si no, no podría. El hombre puede tener esa convencionalidad porque puede ordenarse a deberes y a obligaciones, tiene la condición natural para hacerlo. Si no, no puede. Pues de la nada, nada surge. Entonces, la naturaleza es la esencia como principio de operación. Si el hombre no tiene ciertos atributos que le son propios, en que lo hace. Es decir, no puede existir historia si no hay un ser naturalmente histórico. ¿Y qué es la historia? Es la ordenación del hombre a sus fines naturales. Él entra en una comunidad política, sociabiliza y en esa persecución de fines es protagonista de ellos. Eso es la historia. Es la realización del hombre en la transición a través de la evolución social. Entonces, ¿cuál es mi crítica? Podríamos decirlo tres partes. Uno, ¿cómo identifican un cuerpo como tal cuerpo si no tiene unos atributos que lo identifiquen como tal cuerpo?
Segundo, ¿cómo pueden reducir algo a sus partes materiales si las partes materiales no constituyen toda la realidad del ser? Pues el ser tiene cuatro causas: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Repito, el perro persigue ardillas, huele, ladra. Los átomos no pueden. Y tres, ¿cómo puede el hombre hacer algo de ontológicamente capacitado? Pues la ontología, como decíamos, es aquello que constituye al ente. Y el ente es conjunto de materia y forma. O sea, tiene forma sustancial. Pero si no tiene forma sustancial, ¿cómo puede hacer algo concreto si no tiene tal cosa para operar? Que es su principio de operación. Podríamos decir eso. Muy bien, muy bien. Fíjate que digo, está muy interesante todos estos temas y creo yo que podríamos, vaya, eh, deshebrarlos, por así decirlo, en varias cuestiones. Y justamente hay un punto muy, muy importante, y aquí también voy a comentar a Aristóteles. Y digo, justamente Aristóteles tiene un razonamiento muy interesante cuando él dice, a ver, una piedra existe, ¿sí? Ahí está la piedra. Una planta existe y tiene vida, ¿verdad? Hasta ahí. Si un animal existe, tiene vida, digo, pero un animal existe, tiene vida y aparte siente, un animal puede sentir dolor, etcétera y demás. Pero pues efectivamente un animal pues solamente se va a dejar guiar por sus instintos. Un animal tiene hambre, va, mata y come. Un animal no piensa de que, ah, bueno, mira, pues voy a prepararme esto, voy a hacer aquello, eso sabe rico, no, no. Es por instinto. Pero el ser humano existe, eh, tiene vida, siente, pero algo que lo hace característico es de que piensa, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Piensa, razona. Bueno, al menos queremos creer que así es. Y aquí hay un punto en el cual justamente vemos que este relativismo también se ha estado metiendo en la historia. Hay una corriente también muy interesante que te dice, no, es que mira, realmente, digo, igual la has escuchado bastante, que dice, no, es que la historia la cuentan los vencedores. Yo digo, ah, caray, ¿los vencedores de quién? ¿O de qué? Porque simplemente tú puedes irte más atrás y puedes encontrar periodos históricos donde hay gente escribiendo. Encuentras diarios y esto y aquello y la gente te da su perspectiva. No es de que haya una sola historia. Hay muchos documentos que puedes corroborar la historia y justamente lo que esta gente te dice es de que, mira, la historia solamente te la están contando aquellos y la están viendo desde su óptica, ¿sí? Entonces la historia realmente no existe, sino es simplemente gente contándonos lo que vio desde su óptica de sucesos que pudieron haber o no haber pasado. Por lo tanto, esta gente relativista histórica, pues le aplaudiría, por ejemplo, lo que hicieron los chinos de negar la masacre de Tiananmen. ¿Sabes qué? Los chinos están haciendo historia, negando, digo, pero los chinos están siguiendo correctamente esta idea, negando que lo hicieron. Y como ellos lo niegan, pues está bien, ¿sí? Ahí vamos a dejarle. Igual, oye, ¿sabes qué? Los neonazis están negando lo que hicieron los nazis en el Holocausto. Oye, pues está bien, o más bien es correcto, porque al final de cuentas cada generación moldea o hace la historia a su medida y la hace, pues, por así decirlo, desde su perspectiva, ¿verdad? Entonces, esto me parece muy peligroso, ¿verdad? Esto me parece muy peligroso porque también hay un punto muy importante con todo ese tema del relativismo, ¿sí? Donde la gente te dice, oye, es que realmente el bien y el mal no existen, todo tiene que ver respecto a tu punto de vista. Digo, porque aquí entra el tema de la justicia, porque si hablamos de justicia, tiene que haber una verdad absoluta, tiene que haber un bien, vaya, un bien y un mal, por así decirlo, porque si cada quien cree que algo es bueno y es malo según le conviene o según lo piensa, oye, pues realmente entonces el concepto de justicia no existiría. Si yo creo que realmente el bien y el mal son relativos, por ejemplo, yo no tendría por qué juzgar a los nazis, decir que está mal, o yo no tendría que juzgar lo que han hecho los regímenes comunistas. Y curiosamente esta gente ataca mucho el cristianismo porque dice, no, es que el cristianismo lo que hizo está mal. Ah, está diciendo que el cristianismo lo que hizo está mal, pero a la vez dices que no hay mal y no hay bien. ¿Sí? Entonces, cómo lo empatas, verdad? Y justamente aquella gente que te dice, es que no hay verdad absoluta. Bueno, ¿y lo que estás diciendo es verdad? Porque ahí entras en una contradicción, ¿sí? Entonces, em, creo yo que es muy importante entender estos puntos para poder refutar y para poder entender de que, oye,
Realmente no es de que haya una moralidad relativa, el derecho no es algo, o el tema de justicia no es algo relativo, porque si caemos en eso, pues realmente vamos a caer en la peor de las anarquías, ¿verdad? Cada quien va a hacer lo que quiera, simplemente pues porque se me pega mi regalada gana. Y justamente lo que comentaba es muy importante del ser humano, porque o sea, efectivamente, ¿qué es lo que hace diferente al ser humano? Oye, tenemos un cerebro, los animales tienen cerebro, ¿sí? Oye, tenemos un cuerpo, los animales tienen cuerpo, y de hecho, si te fijas, el ser humano es el más frágil, porque el ser humano no tiene un pelaje, no tiene garras, el ser humano necesita medicamentos, necesita lentes, no sé, y cuánta cosa para poder mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano un ser humano? Y justamente esta idea racionalista, empirista, positivista, realmente no ha podido explicarlo todo, ¿sí? O sea, no somos solamente materia, hay algo más, y justamente de ahí viene la metafísica, hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Ya después lo platicaremos, pero incluso hasta en la cuestión de las partículas, hay ciertas partículas que cuando tú las observas se comportan de una manera y cuando no las observas se comportan de otra. Y tú dices, ah, caray, pero no hay ningún elemento ahí, material involucrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto, digo, lo vi en su momento cuando estuve viendo el tema de la epistemología de las ciencias sociales. Realmente no podemos entender completamente el mundo simplemente desde una óptica materialista. Simplemente, si yo, bueno, yo ahorita estoy en un escritorio. ¿Qué es este escritorio? ¿Es lo que me dicen mis ojos? ¿Es lo que yo puedo tocar? ¿O es lo que me dice la física que es? Las partículas y los átomos entre sí y demás, y la masa y cuánta cosa. ¿Qué es la mesa? ¿La mesa es lo que me dicen mis sentidos o es lo que me dice la física? ¿Sí? Entonces, vaya, creo yo que este punto es bien importante tocarlo y aclararlo para entender que no somos solamente materia. Y justamente me gustaría preguntarte, Edwin, justamente ese tema que yo decía, tengo entendido que en su momento a los nazis se les juzgó con el derecho natural, porque pues ellos decían, oye, yo seguí órdenes. La ley nazi decía de que pues, hay que matar judíos, que, oye, la ley comunista dice que hay que hacer esto. Yo seguía la ley, yo solo seguía órdenes, pero en su momento se les juzgó desde un punto de vista, o según tengo entendido, desde el derecho natural. ¿Cómo estuvo o cómo relacionamos estas cuestiones de el relativismo en cuanto a la justicia y este suceso histórico justamente? Digo, porque en muchas otras ocasiones vemos que pasa pues justamente lo mismo y el apelar de que la justicia es solamente lo que yo creo que es justicia o lo que un gobierno cree que es justicia, pues vemos que estaríamos cayendo en un hoyo bastante terrible. ¿Qué opinas, Edwin, de esta situación? Es muy interesante porque es también uno de los factores principales de ese debate, porque, como decíamos, si el derecho es la cosa justa, la cosa que por eso, por ser justa, es debida, pues entonces podemos, para hacerlo pedagógico, reducir a que el derecho es eso, una cosa justa, y como es justa, engendra obligación en el otro. La justicia es mi ordenación según la condición del otro. Entonces, ¿qué sucede? Pues si eso se relativiza es un problema y viene de muchas perspectivas. En general, la modernidad lo hizo. Lo hizo y podemos hablar de cualquiera de las perspectivas que lo ha hecho, pero pues ahorita que tocamos el tema materialista, bueno, muchos creen que justicia puede asociarse a las cuestiones materiales precisamente, a que si socialmente se requiere, se hace. Hombre, pues en sí mismo eso no me dice nada, porque, bueno, socialmente se pueden requerir, no sé, que haya menos personas. Por eso no vas a legitimar, no sé, una biopolítica, un exterminio, etcétera. No puedes. Entonces ahora, también, desde una perspectiva muy propia de ellos, pueden ver una necesidad donde a lo mejor no la hay. Pero más allá de eso, por ejemplo, los just positivistas, que pueden ir desde las perspectivas materialistas hasta posmodernas, porque todos ellos comparten la visión, salvo a pocas excepciones, que no existe derecho natural, entendiendo el derecho natural como que el propio uso del derecho positivo es una
condición natural, por lo tanto la juridicidad es natural. No, simplemente fue una especie de posmoderno, hablando posmodernamente de un constructo, ¿no? Y hablando de otras perspectivas, pues simplemente un acontecimiento histórico, un vestigio de la historia. Y hay un problema porque pues si ya no hay cosa justa, ¿qué sucede? Es decir, ya no hay justicia, ya no hay ordenación mía según el otro. Quiere decir, pues obviamente lo aquí podemos conseguir muchas cosas, que muchas cosas se legitimarían, que estarían bien, pero más fundamental creo yo, no hay ordenación a fines, porque la justicia lo que viene a hacer es ordenarme a mí según el otro, porque el otro debe ordenarse como lo estoy haciendo yo según mi naturaleza. Pero si no hay justicia, no tendría yo por qué en mi comunidad política reconocerle al otro que tiene esa naturaleza y también debe realizarse según su naturaleza. Le estaría privando de lo que él mismo es. Entonces, si la justicia no se asienta, y no solo la justicia, sino la moral en sí misma, el deber ser, si no se saca del ser en sentido metafísico, simplemente no puede existir. No puede existir porque, hombre, ¿de dónde vas a sacarlo? ¿De convención? Pues entonces el esclavismo no estuvo mal. Como dicen ellos, fue un simple acontecer histórico. Perfecto. Eso lo hacen, por ejemplo, los marxistas. Simplemente se limitan a describir las cosas, como decía, como una especie de sociología que me dice cómo son, cómo han sido las cosas y hacia dónde van. No si deberían o no. Perfecto. Pues desde esa perspectiva, el comunismo podría llegar, pero no quiere decir que debamos luchar por él. No quiere decir que tendríamos que desearlo o simplemente decir que será la emancipación del hombre. Porque el problema no es que digan qué va a pasar, el problema es que dicen que es el bien del hombre, que es lo que emancipará al hombre. Hombre, yo, desde una perspectiva donde no hay deber ser, yo lo dudo. ¿Cómo saben que hay un bien ahí? Pero más allá de eso, si el derecho no se articula como cosa justa, sino como mera condición sociocultural, como una cuestión de la historicidad, pues quiere decir que el derecho no existe. El derecho es una ficción, es una ilusión, porque no hay cosa justa precisamente. Es negar la propia cuestión del ius. Ok, pues entonces el derecho se limita a ser decreto, se limita a ser permiso político. El gobernante me dio permiso de hacer eso, me otorgó eso. Es decir, había una especie como de ficción donde alguien tiene las potestades suficientes para los otros que por ley, por así decirlo, por arte de magia, la ley funciona ontológicamente en el hombre y lo vuelve digno. De no ser digno pasó a ser digno. Bueno, eso a mí me parece que es bastante ridículo, porque si el hombre no estuviera ontológicamente capacitado de ser sujeto de derechos, nunca podría hacerlo simplemente, porque sería contra natura, precisamente. No sería un elemento propio, algo suyo. Entonces, como decíamos, y por eso lo mencioné, un ser no puede hacer algo que no esté ontológicamente capacitado para hacer. Así el derecho fuera puramente positivo, como dicen ellos, la justicia fuera puro acontecer social según el momento de la historia, pues el hombre no podría hacerlo. No están legitimando nada, porque el hombre no podría realizar eso que ellos piden, que actúe de esa manera. ¿Cómo lo va a hacer si no puede naturalmente hacerlo? Que no debe hacer eso otro. ¿Cómo le vas a pedir que no lo haga si tal vez ni siquiera puede hacerlo? Entonces no tiene sentido lo que me están diciendo. El hombre hace algo porque puede hacerlo, bien o mal, pero puede, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si la justicia no viene a ser una ordenación o un tipo de ordenación del hombre, según su deber ser, ninguna ley puede ser justa precisamente con la concepción que ellos tengan. ¿Por qué? Porque una ley, si pretende ser justa, por ejemplo, tiene que asentarse en el deber ser porque le prescribe deber ser. Es un deber ser, es una ordenación de qué hacer, qué no hacer. Hombre, pues si el hombre no tiene ser, si el hombre no tiene objetivamente un deber ser,
en este caso una ordenación según el otro, simplemente lo que la ley está pidiendo es irreal, es ficticio y no puede ser realizado, porque el hombre no posee lo que necesita para realizarlo. El positivismo legal, además de, como decía Arvada, además de ser una teoría miope, porque no ve más allá del dato social, es una teoría deshumanizadora, porque priva al hombre de su ser personal. Efectivamente, y la verdad creo yo que ese punto cobra mucha relevancia hoy en día porque hoy en día vemos un ataque directo contra la humanidad en sí. Por ejemplo, digo, lo hemos tocado en varios, en varias entregas y demás. Bueno, prontamente tocaremos el tema del transhumanismo, el punto del transhumanismo, este punto del aborto, el punto de la eugenesia, el punto de la eutanasia, este tema del control de la natalidad. Todo esto está contribuyendo para destruir al mismo ser humano, vaya. O sea, realmente, si te fijas, se está construyendo un edificio que vaya en contra de la misma naturaleza humana y por eso justamente están tratando de atacar este concepto de naturaleza humana y te dicen, no, es que, y, digo, y justamente el fruto de todo esto, pues está el tema del progresismo, ¿verdad? La famosa teoría queer, de que no, pues es que tú te puedes autopercibir como lo que tú quieras, ¿sí? Y nadie tiene derecho a juzgarte. Es que si tus sentimientos te dicen que es eso, pues es lo que es, ¿verdad? Combinamos este relativismo histórico, donde te dicen de que pues no, la historia simplemente pues es una expresión del historiador y cuanta cosa, y poco a poco pues se nos va negando, vaya, se nos va este, viendo como simples animales, vaya, que realmente es la intención. Y justamente pues todo ese tema del derecho natural, pues es uno de los mayores enemigos de toda esta gente, porque pues realmente esto reivindica que el ser humano tiene, como les decía, tiene una esencia, ¿verdad? Hay algo que lo hace ser humano, hay algo que le da dignidad, ¿sí? Entonces, más allá que el término utilitarista, hay algo que le da dignidad al ser humano por el simple hecho de que es un ser humano, ¿verdad? Entonces, vaya, todo esto es muy importante entenderlo porque hoy en día nos vemos asediados por esto. Hoy en día nos vemos asediados y hoy en día vemos cómo se rebaja constantemente al ser humano. Digo, más que nada en estos tiempos de pandemia, en lo cual, por ejemplo, si te fijas, todo lo que decía, no, es que el ser humano cuando se encerró, la naturaleza y todo estuvo perfecto y todo nos fue de maravilla y cuanta cosa, ¿verdad? Si te fijas, realmente, pues era un mensaje completamente, vaya, ya ni oculto, ¿verdad? O sea, ya le estaban diciendo, no, pues que el ser humano es una carga, ¿sí? El ser humano no sirve, el ser humano, afecta a nuestro planeta. Y con esto surgen corrientes de ideas como todas estas tonterías de la Pachamama y la madre tierra Gaia y todo este tipo de cosas para rebajar al ser humano y hacerlo simplemente pues una variable más de toda esta ecuación. Cuando realmente sabemos, vaya, que no es así y justamente tratan de deshumanizarnos para que veamos cada vez con mejores ojos el tema de la eutanasia, el tema del aborto y demás. Para al final de cuentas tener una especie de, vamos a llamarlo así, un planeta granja, porque realmente pues, es la intención, o sea, piensa como te vamos a decir, y si no piensas como decimos, eres un peligro para la sociedad, para pues al final de cuentas despojarnos de todo lo que somos, o al menos tratar de despojarnos de todo lo que somos, para simplemente ser una especie de maniquíes completamente controlables, completamente amaestrados por pues ciertos elementos por ahí de la élite, ¿verdad? Y pues bueno, digo, es un tema que da para mucho, que da para eh, eh, ahora sí que desarrollar mucho más. Y pues bueno, Edwin, yo ya nada más te pediría, para no quitarte mucho tiempo, una conclusión acerca de todos estos puntos, alguna bibliografía que le quisiera recomendar por aquí a la audiencia. Y pues bueno, este, para ya ir amarrando, vaya, este punto. Um, sí, muy bien. Vale, vale. A ver, a modo así de síntesis, podríamos decir que el derecho natural son aquellos preceptos de la ley natural que prescriben algo según justicia o relaciones de justicia, entendiendo derecho como aquellas cosas que son justas, justas porque
le pertenecen al hombre y porque fungen como un medio para los fines naturales que tiene. Podríamos decir también que el derecho natural no es tanto la causa del derecho positivo, entendiéndolo como que es previo históricamente o que no necesita de lo político. Es decir, no es un derecho político, pues, sino que de suyo es prepolítico. No, más bien el derecho natural desde la perspectiva clásica, Tomás de Aquino, Aristóteles, vendría a ser el propio uso del derecho, es decir, la propia ordenación de justicia, la existencia de justicia, pues. ¿Qué pasa? Que el derecho positivo existe porque el hombre naturalmente tiene juridicidad y podríamos decir que la positivación es la concretización o el reflejo de esa naturaleza. Básicamente es como de que el hombre es racional, por consecuencia, por finalidad, podríamos decir, adquiere conocimiento. Lo adquiere porque es racional. Pero esto es algo, por así decirlo, que no es tanto una cuestión de que primero es uno y luego es otro temporalmente. No, es más bien una cuestión jerárquica. Jerárquicamente es natural el derecho y se refleja en sí con una concretización histórica, podríamos llamarlo así. Entenderíamos también que lo que es la naturaleza se podría entender como la esencia, como principio de operación. Esto es, si el hombre es por naturaleza racional, político y social, su operación va a ser según la razón, seguro ordenándose políticamente, sociabilizando con la comunidad. Y eso no es nada ni mágico ni idealista, es describir al hombre como es. Y en esa descripción del ser está el deber ser. Si el hombre es así, metafísicamente como principio fundamental o fundacional de lo que es la esencia del hombre, pues debe actuar según esa esencia. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una crítica que suelen hacer los positivistas llamada falacia naturalista. ¿Qué es esto? De conclusiones descriptivas se deduce un deber. Dicen ellos que es una falacia porque si yo describo que el hombre puede matar, no significa que deba matar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de lo que es básicamente una definición sacar un deber? No se puede porque es pasar del plano ontológico al deóntico. Dicen ellos, sean empiristas, sean positivistas, de la rama que sea. Y esto es algo interesante porque se le puede aplicar a otras versiones del derecho natural, como lo es el liberal o el racionalista en sí. ¿Por qué? Porque ellos entienden derecho natural o derechos naturales como poder fáctico. El hombre puede, debe. El hombre puede ser inmoral, pues tiene derecho a ser inmoral. Hombre, pues yo no creo que sea así. Entonces, a ellos se les aplica esa falacia naturalista porque entienden que el derecho natural es aquel poder fáctico o aquellos hechos que el hombre en sí mismo ya tiene. No ven si son buenos o malos. El hecho de que los tenga ya los hace buenos. Entonces, claramente es una falacia naturalista. La cuestión es que el derecho natural y la ley natural clásicos no hacen eso, porque no parten de presupuestos o de datos empíricos, sino de principios metafísicos, que son aquello que siempre está en acto. Los hechos van a variar. El hombre puede matar o no puede no matar, por ejemplo. Puede ser bueno, puede ser malo, en ese sentido. Pero lo que siempre está en acto, pues es la naturaleza humana. Eso en sí mismo no es una cuestión empírica, sino es un principio metafísico que se deduce lógicamente de la abstracción de las cosas. Entonces, no se cae en esa falacia. Sin mencionar que los propios positivistas sí caen en esa falacia de la que acusan, porque ellos pretenden de que el ser social, porque como dijimos, se limitan a describir la sociedad, todos ellos, ¿cómo pretenden de una descripción meramente empírica deducir un deber ser? Llámese, el derecho existe porque socialmente pasó. Eso es una falacia. Eso sí es una falacia. Ahora bien, otra cosa que también quisiera concluir es que hablar de derecho natural no es negar el derecho positivo.
El derecho positivo tiene validez plenamente jurídica, es lo que le da incluso una formalización y una fuerza de ejecución. ¿Por qué? Porque hay cosas que no vienen directamente o en totalmente de la ley natural o del derecho natural en sí mismo, sino que ya son parte de esa libertad humana, de esa voluntad que puede tener y del flujo de la historia. Claro, eso no se niega, pero si te fijas, eso sigue estando en total concordancia con la naturaleza humana. Es el hombre porque es racional, porque es volitivo, porque tiene dimensión histórica, que surge esas cuestiones. Es decir, si bien tienen su fuerza de otro lado, llámese eh, convención humana, siguen teniendo su propio inicio en la naturaleza humana, porque si no pertenecen a la naturaleza no pueden existir, no podría hacerlas el hombre, pues. Y podríamos también, por así decirlo, concluir contestando igual otra tal vez objeción que le llegan a hacer. Y es que se dice que el derecho natural es, por así decirlo, legislar una moral. Y eso no es así, porque lo que se legisla son cuestiones de justicia, no es toda la moral. El derecho en sí mismo es una extensión del orden moral. ¿Por qué? Porque si el hombre primero no puede entender que algo es bueno o es malo, ¿cómo va a legislar? Estaría miope. ¿Cómo puede deducir que algo es bueno o malo socialmente, incluso bebiendo de la sociedad, de puros datos sociales? ¿Cómo puede? Solo si su razón natural, como la llamaban los clásicos, puede percibirlo así, lo deduce así. Bueno, entonces primero tiene que ser algo moral o inmoral antes que legal o ilegal. No se puede, no se puede simplemente empezar a legislar de una manera miope, porque claro, pues puede conllevar atrocidades como bien ha pasado. Pero que sea una extensión del orden moral no significa que el derecho natural sea una moral. Es concretamente derecho porque se refiere únicamente a la justicia, no abarca otras materias. Dentro de la propia ética, abarca solamente la justicia. Y si alguna otra virtud surge, es en función de justicia. Su núcleo es la justicia. Es la ordenación de los hombres entre ellos, nada más. Es decir, es una cuestión netamente política, nada más. Entonces, no tiene nada que ver el orden moral en su totalidad con la relación de justicia como algo puntual. Si bien esta pertenece a él, es una parte concreta, una que compete a la propia comunidad o noción de polis, nada más. Y como bibliografía, bueno, si a alguien le interesa lo que es el derecho natural y quiere iniciarse en algo muy completo, porque es un libro muy completo, pero a la vez muy sencillo, creo que Introducción Crítica al Derecho Natural de Javier Arbada es la mejor opción que pueden tener. Otro libro que yo puedo recomendar es Claves de Ley Natural de Ana Marta González. Es un libro que abarca lo que es la ley natural en sí, de cómo el orden de la acción del hombre no se limita a lo jurídico, sino que abarca otras cosas, pues los fines del hombre son muchos y su ordenación es muy amplia, que no se puede limitar a una cuestión legalista, y yo estoy de acuerdo, y que la ley tiene que ser pedagógica. La ley no puede limitarse a condenar y a cada vez surgir y surgir más leyes según dato y dato social. La ley tiene que ser pedagógica, tiene que humanizar al hombre. Por eso la ley es una extensión del orden moral. Le dice al hombre cómo debe ordenarse según los otros. Si la ley no hace eso, se limita a una especie de tecnocracia bastante rancia, diría yo. Y otro libro que yo creo que también es muy interesante para eso, podría ser ya uno más de antropología filosófica, ¿Quién es el hombre? De Leonardo Polo. Son libros muy fáciles, pero muy completos. Creo que con esos libros
pueden empezar a indagar en esos temas. Muy bien, muy bien. Excelente, Edwin. Creo que ha sido muy, muy completa esta conversación. Creo yo que ha sentado muy buenas bases, pues, para todos aquellos que quieran, pues, profundizar en esos puntos tan interesantes. Y pues bueno, espero que no sea la última vez que estemos conversando de esto. Próximamente esperamos ir sacando temas más relacionados a esto. Digo, saben que aquí en este espacio de Derecha Mexicana buscamos sobre todo, vaya, proponer, hacer una propuesta, vaya, de algo diferente, no simplemente encasillarlos en un tema, sino ser lo más completos posibles y pues ayudarlos a todos ustedes a presentar una sólida defensa de aquello que creemos que es correcto, ¿verdad? Bueno, amigos, hasta aquí que ha llegado pues el podcast de esta ocasión. No olviden que nos ayudan mucho compartiendo, suscribiéndose, dejando por ahí su like y pues bueno, ya nos veremos en otra ocasión y ya saben que yo siempre me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.